Más 100.7. Program the computer. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Llegamos a ustedes como todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hoy unos 4 minutitos de retraso, a través de esta señal 100.7 para la ciudad de Orlando, la Florida, y a través de www.más100fm.com, esa es nuestra página web oficial. Ahí nos pueden escuchar en streaming, totalmente en vivo. Si desean vernos también, se pueden conectar a nuestro fanpage de Facebook, Más 100 FM, y en un ratito nada más en nuestro canal de YouTube, Caja Musical Radio, podrán vernos y compartir, esta edición del día de hoy. Nuestras redes sociales, @Más 100 FM, @Caja Musical Piso. Como siempre, antes de arrancar el programa de hoy viernes un poco más ligero, quizás menos cargado de noticias, queremos agradecer a Efraín González por la asistencia y dirección técnica. Estamos, ya prácticamente en Noche de Brujas y finalmente vamos a tener un fresquito por acá en la Florida Central, la península. Bueno, mañana vamos a amanecer, Dios mediante, en los 60s y no 90 grados Fahrenheit como tenemos desde el comienzo de la primavera, ¿no? Mucho calor. Pero bueno, esperemos que realmente vengan esos días más frescos. Bueno, este fin de semana. Hoy un programa, como les decía al comienzo, ligero y espero, y sé que sí, muy entretenido, con dos muy buenos amigos de muchos años, de colegio, amigos de esas amistades que uno hace de niño, ¿no? Y perduran en el tiempo. Y hoy en día, gracias a la comodidad y a la magia de las redes sociales, ya no tenemos el chismógrafo, pero tenemos el WhatsApp, tenemos Facebook y muchísimas redes sociales para estar en contacto. Y bueno, para mí es un placer y hoy sé que la vamos a pasar muy bien. Hoy compartir con estos dos grandes amigos para repasar, ¿no? Y recordar y comentar un poco sobre esa Venezuela que tuvimos, ¿no? Y que poco a poco se fue perdiendo, esa Venezuela de los 80, de los 90. Y qué mejor que conversar un poco con amigos que se hicieron en esa época precisamente. Entonces quiero presentarles a María Fernanda Carpio y José Rafael Olmos. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Por ahí escuché a alguien que se alborotó. Eso es casa de Cheo, creo. ¿O es casa de María Fernanda? Ese no falla. Ah, bueno, ¿cómo están? Gracias por estar acá con nosotros hoy viernes. Y bueno, compartiendo un rato, María Fernanda, arrancamos contigo, las damas primero. Ahí está Cheo también. Buenas Cheo, noches. Tranquilo que sí tienes el fondo borroso, no te preocupes. No te ves desorden. Igual en la radio eso no se ve, así que no problema. En la radio no, pero en YouTube y en el Facebook sí. Pero no, hasta Solo ahora. quería acotar una cosa, que cuando nosotros nos conocemos ninguno usaba lentes y ya estamos todos hoy con lentes y canas, pero bueno, aquí estamos. Sí, señor. Nada que hacer, nada que hacer. Nada que hacer. Mira, hoy conversábamos al final de la tarde, previo a este invento de compartir el día de hoy un ratito en vivo. Muchos recuerdos, ¿no? Y me gustaría comenzar por ahí, hablar un poco de esa Venezuela que, bueno, como venezolanos somos muy musicales, ¿no? Hasta el que no baila siempre anda tarareando una canción. La música evidentemente evoca recuerdos, eventos vividos.
también va de acuerdo al estado de ánimo de cada quien, independientemente de los gustos, ¿no? Pero hoy conversábamos, Cheo, precisamente sobre esa, digamos, camada tan importante, ¿no? Que hubo en los años 80 y que muchos de ellos siguen vigentes hoy en día, vigentes. Por acá atrás yo tengo unos acetatos de esa época, pero comencemos por ahí, ¿no? Hablar un poco de esa movida de los años 80. Yo, en tu caso, sé que eres un fanático de Ilan Chester, por ejemplo, ¿no? Y en la promo del programa de hoy teníamos precisamente a Cerro el Ávila como canción, ¿no? Eh, Hablemos un poco de eso, ¿no? Sí, bueno, quizás decir que esto no nace en los 80, ¿no? Nace antes, ya en los años 60, 70 había mucha movida musical en Venezuela, ¿no? Grupos muy antiguos como los Memphis, los 007, ¿no? Que más que todo tienen esa influencia anglosajona, esa influencia de los Beatles de los años 60. Por ahí muchos justamente de estos músicos que después llegan a los 80 empezaron a dar sus primeros pasos, ¿no? Recordemos también, poniéndonos en contexto, en los años 80 sufrimos el Viernes Negro, tuvimos una devaluación que fue para nosotros terrorífico, que después comparado con todas las devaluaciones que ha tenido Venezuela, eso fue un juego de niños, ¿no? Sinceramente. Y justamente por allí, sí, hablamos justo esta tarde, se promulgaron muchas leyes que de alguna forma querían defender lo que era la producción venezolana, la producción local, incentivar justamente esas iniciativas locales. Y de allí también la música no quedó de lado, ¿no? Y justamente se hicieron leyes en donde recordamos el 2x1, en donde de cada 2 canciones que se radiaban, una tenía que ser venezolana, y por allí se abrió mucho espacio para darle oportunidad al talento venezolano, que también, como hablábamos, era cuasi venezolano, ¿no? Porque cuando vemos los apellidos, tú hablas ahorita de Ilan Chester, hablamos de Jordano Marzo, Franco Tepita, Colina. Yo creo que Colina era el más venezolano porque entiendo que no es en coro, que sí, criollito. Pero bueno, por ahí comenzaron, ¿no? Por ahí comenzaron justamente este movimiento que trascendió, ¿no? Trascendió bastante. Hasta el día de hoy siguen ellos en sus carreras, siguen brindándonos su música, seguimos un grupo escuchándolo y, como tú decías, ¿no? Recordando muchas vivencias pasadas. De mis preferidos, como hablamos, sí, yo creo que para mí el más completo como músico es Ilan Chester, el que yo más sigo, pero son todos, de verdad, muy buenos. La calidad de cada uno es muy buena, ¿no? No sé si Mafe quiere agregar algo más. Sí, María Fernanda está como callada, pero yo sé que si ella arranca a hablar, no va a parar. Bueno, mencionaste a Colina. A mí, como te había dicho, mi referencia musical siempre es mi hermano. Y tenía una conversación con él sobre ese importante cantante. Colina, aparentemente, o sea, no puedo hablar mucho de él, pero me explica mi hermano que él empezó con un género de música totalmente diferente al que luego lo conocimos. Luego él, esa balada famosa que pegó, y luego fue como un género un poco más, lo que estábamos hablando, comercial. Pero sí fue bien, muy importante Colina también en la historia de los artistas venezolanos, ¿no? No se puede dejar por fuera. Sí, de hecho Colina, él una vez dijo que su influencia principal era Prince, David Bowie, entonces de alguna forma... Fíjate que Cheo comenta algo ahí interesante, ¿no? El tema de los apellidos, pero fíjate que Venezuela finalmente, y hasta no hace mucho, hasta que llegó, y bueno, no, hoy no, evidentemente vamos a tener que hablar de la diáspora y de todo lo que ha sucedido, ¿no? Aunque queremos hacer el programa más ligero hoy, pero Venezuela fue eso por muchísimas décadas, ¿no? Un país de inmigrantes, y bueno, sí, uno nació en Roma, pero es muy criollo, otro nació en Venezuela, pero es muy italiano, la reina del rock de Venezuela es peruana, Karina es judía peruana. Entonces, ciertamente, Venezuela brindaba muchísimas oportunidades en esa década de los 70 y en los 80, que ya evidentemente nosotros tenemos muchísimos recuerdos, ya estudiando en el Instituto Escuela en Caracas, y fue la explosión, ¿no? de esa producción nacional que iba, bueno, desde el hard rock, el pop, el merengue y por supuesto
la balada romántica, etc. Se nutrió, se ayudó por el tema de la crisis económica, sí, sin duda, pero es indudable que había muchísimo talento, ¿no? Y hoy en día, inclusive con la gran cantidad de venezolanos fuera del país, hay muchísimo talento emergente, ¿no? Que uno día a día ve surgiendo. Entonces, sí, sin duda muchos venezolanos y venezolanos de origen, que vienen de otras partes, ¿no? Lo que pasa es que también, Nacho, tienes que ver esto, ¿no? La masificación de las comunicaciones. Ahora tenemos redes. Hoy en día es totalmente distinto. Sí. Es una cosa, una locura. Y en la época de los 80 teníamos 4 canales de televisión en Venezuela. Sonográfica estaba pegada con RCTV, Sonográfica iba con muchos músicos a los que hablamos, Sonorotén por su lado también apoyaba músicos muy buenos como Frank Quintero, Guillermo Carrasco, la misma Melissa también venía por allí. Entonces, lo que te quiero decir es que antes la atención estaba como más focalizada, ¿no? Ahora el talento venezolano se pierde de vista porque tú lo puedes ver en redes y puedes ver que hay músicos muy buenos que tú ni idea, pero que justamente ellos promocionan su arte a través de los canales que tienen acceso, ¿no? Pero no está focalizada como en el pasado. En el pasado es un poco lo que María Fernanda contaba esta tarde. Te ibas a la playa, tu televisor se veía un poquito así con falla, sintonizabas un programa y ya tenías toda la atención allí, ¿no? Entonces, tenías que mover la antena. Era otra época. De hecho, y si con suerte lograbas agarrar la señal, así era. María Fernanda, te pregunto aquí conversando un poco precisamente sobre lo que dice Cheo. Cheo habla de Lanchester. En mi caso yo te hablaría de Giordano y podría, bueno, decir el por qué es mi cantautor favorito y muchísimas canciones con las cuales me identifico, ¿no? Ahora, para ti, una canción... No, bueno, un artista sí, pero una canción en particular de los 80, venezolana, hecha por venezolanos, que te haya marcado, que al día de hoy tú sigas escuchando y te transmite muchísimas cosas, ¿no? Escoger una es difícil. Definitivamente la que hablábamos, Giordano. Yo creo que marcaron... Pero no sé, no te puedo decir ahora mismo exactamente. Déjame ver si pienso. Fíjate, bueno, por supuesto, para muchos vivir en Caracas es un himno, ¿no? Para los que somos caraqueños. Yo, por ejemplo, me voy con una que se llama Batalla Perdida, que para mí es mi adolescencia o final, sí, mis 17 años quizás. 18 años cuando regresé a Venezuela y soy yo, pues tal cual yendo una tarde, un sábado a X sitio en Caracas, ¿no? Montándome en un carrito por puesto al principio antes de tener carro. Y eso es lo que encuentro fascinante por lo sencillo, pero por lo complejo a la vez en las letras de Giordano, ¿no? Son sin duda temas que te transportan a la Caracas de esa época, ¿no? Sobre todo de mediados de los 80. Y para mí, en mi caso, bueno, sería difícil escoger una sola, pero hay muchísimas piezas de él que producen ese efecto en mí, ¿no? Con Cheo, yo sé que, bueno, comentamos al principio, y Lanchester, a mí Lanchester, excelente, gran músico, gran compositor, pero no, o sea, 2 o 3 temas quizás, pero no. Pero curiosamente, de Ilan, el disco que él más vendió, que fue un disco que rompió récord en venta, fue justamente El Cancionero del Amor Venezolano, que él hace después de su retirada número 2500, no recuerdo cuántas veces se retiró él, pero él hace ese disco y yo lo comparo mucho con el disco, claro, salvando las distancias, porque son 2 artistas totalmente... que están en unos niveles distintos, pero salvando la distancia fue como el de Boleros de Luis Miguel, que obviamente se fue más masivo porque fue a nivel mundial, ¿no? Pero arreglos muy bonitos, ¿no? Muy bonitos, la música venezolana con toques franceses, la voz impecable que él tiene, que de verdad yo creo que es uno de los más afinados que tenemos en Venezuela. Y para mí,
también ese sería como que mi disco preferido de él, a pesar de los éxitos que él tuvo previo como cantautor, ¿no? Pero recuerdo que ese disco nace también por una iniciativa de una agencia de publicidad que quería tener un disco para sus clientes. Él lo hizo así, bueno, vamos a hacerlo como somos nosotros, vamos a ver qué sale. Lo hizo, y cuando el publicista recibe el disco dice, no, esto no puede quedar solo para clientes, esto tiene que de alguna forma masificarse, ¿no? Y así fue justamente, ¿no? De Giordano me gusta mucho esa amalgama que tiene Giordano de rock con latino, Blues, mucho con blues. blues. Sí, eso es lo que también nos caracteriza nuestra música, ¿no? Esas amalgamas de tantos ritmos que la hacen única, ¿no? Y bueno, y a veces también muy difícil comprenderla afuera, ¿no? Y ahí es cuando hablamos también del éxito, porque algunos tuvieron éxito y otros no. Un poco porque entender la música venezolana tampoco es fácil. Tengo amigos músicos, yo no soy músico, pero tengo amigos músicos que me dicen que el ritmo del merengue venezolano es una locura musicalmente expresándolo, que nadie puede digerir fácilmente cómo es nuestro ritmo. ¿Cómo se baila? Me dicen. Exacto. Entonces, justamente, eso es lo que hace nuestra música tan distinta, ¿no? Tan particular, ¿no? Hablábamos de Aldemaro Romero esta mañana también. Aldemaro Romero fue una persona que justo mezcló lo académico con la música de ciudad. Tuvo iniciativas de músicas bailables. Él tuvo también ese tema de big bands. Él estuvo trabajando música de merengue. Entonces, es lo que te digo, esa mezcla es lo que refleja nuestro país. Nuestro país es una mezcla multicultural, ¿no? Por eso tenemos también mujeres muy lindas, porque somos mezcla de muchísimas razas y muchísimas personas que han llegado a nuestro país, ¿no? Va por ahí. Referente a eso, Sí. Ya María Fernanda consiguió, ya sabe cuál es la canción. no, Vamos. no, lo que pasa es que son tantos, ¿verdad? Diferentes épocas, pero siempre hay yo recuerdo, no sé si ustedes también hacían eso, ponían el radio para dormirse, entonces uno sintonizaba su estación esperando y deseando que pusiesen esa canción. Me encantaba que grabábamos, y la grabamos en cassette también. Me encantaba que pusiesen la de Témpano, Dame Solo un Minuto. Yo creo que es una canción que me puede llevar así hacia a mi habitación en Caracas. Esa canción me gustaba mucho. Y tengo años que no la escucho, por cierto. Y María Fernández, ¿qué músicos tuviste en vivo venezolanos? ¿Cuáles lograste ver? Vi a Giordano, déjame hacer memoria. Fíjate que ahí María Fernanda, que comentas, Alexis Peña para mí es el mejor vocalista en pop rock y, bueno, a mi manera de ver, ¿no? El mejor vocalista en pop rock de Venezuela, por el registro, por el feeling cantando, etc. Y esa canción en vivo es genial. Hace poco, bueno, tuve la dicha de ser uno de los que lo trajo acá a la ciudad de Orlando. Y excelente show, sin duda alguna. Alexis mantiene una voz increíble. Y bueno, eso es un temazo ese que acabas de mencionar. Y lo peor que creo, Nacho, que Alexis en su experiencia como solista, porque él está en muchos grupos, creo que solo ha grabado un disco, si mal no me acuerdo, ¿no? Un solo disco a pesar de todo el talento que sí. tiene, ¿no? Sí, como solista, ¿no? Como solista, sí, por supuesto. Ahí pasó algo curioso y ahorita volvemos con María Fernanda porque, bueno, ya nombró la canción, pero yo la interrumpí, quisiera adentrar un poquito más en el tema de Témpano. Y para hablar de Témpano, es curioso, ¿no? Porque Témpano fue concebido como una banda de rock progresivo, nada comercial, con unos músicos excelentes, virtuosos, incluido Pedro Castillo. Pero fue una banda que evidentemente en sus comienzos no era una banda para sonar en radio, no sonaba en radio. Paralelamente, Aditus había nacido, también una onda jazz, progressive, etc. Pedro sale de Témpano cuando hacían progressive rock, que es lo que hacen hoy en día nuevamente, por ahí el nuevo disco es excelente, el nuevo material. Entra Alexis a Témpano y es el Témpano que conoce la mayoría de la gente, ¿no? El Témpano pop rock, de las power ballads, etc.
que pegó muchísimo y que hoy en día la gente todavía canta esas canciones. Y Pedro sale de ese témpano y va a Aditus, siendo Pedro originalmente un músico de ese estilo, ¿no? De progressive rock. Pero Aditus se vuelve pop, es el Aditus que todos conocemos hoy en día, que sigue sonando hoy en día, ya no con Pedro, pero sigue en ese estilo. Y Témpano despega también. Con los años, Alexis comienza carrera de solista, edita ese disco que tú mencionas, también edita un disco con una agrupación que él forma que se llama Todos Santos, en los 2000, y Pedro vuelve al témpano original de toda su vida y hoy en día sigue siendo progressive rock. No es música, digamos, masiva o comercialmente importante, pero está haciendo, y témpano hace lo que originalmente le gustaba hacer, ¿no? O sea que dio como un giro y volvieron a sus comienzos, ¿no? Sí, tal cual. Mira, María Fernanda, yo te interrumpí, discúlpame. Hablaste de una canción que es genial, que en vivo te digo que es increíble. No, seguro nos tocó a todos. Era como tan de nosotros. Ahora hablando un poco también de los 80, pero de otra cosa, ¿recuerdan en lo personal, en aquellos 80, que bueno, tenía sus cosas malas, por supuesto, pero en general, bueno, uno era muchacho, ¿no? Al fin de cuentas, y vivía una vida tranquila y despreocupada. ¿Algún episodio, algo que haya sucedido en esa década que te haya marcado a ti, María Fernanda, que recuerdes? Negativamente, positivamente. ¿Cómo no? De cualquiera de las dos maneras, ¿no? Bueno, yo recuerdo mi vida en Venezuela feliz. Yo no guardo, acuérdate que me fui en el año 91, 92, entonces como, aunque sí, algún evento atraco en la parte negativa, pero de resto yo, hasta ese entonces, mis recuerdos de mi país es lo mejor. Era alegría pura, felicidad total, no sé cómo le recuerdan ustedes. Me sentía que venía de un país privilegiado, la verdad. Eso que vivía en Miami, pero para mí el único problema que veía yo en ese momento era la inseguridad. Rápidamente te acostumbras a vivir en un país seguro. Yo creo que eso es lo primero que me gustó de cuando me mudé a Miami. La seguridad que ya... Que eso se ha ido perdiendo, ¿no, María Fernanda? Porque hoy en día, Florida en particular, por lo menos acá en Orlando, se han cambiado las cosas los últimos 3, 4 años, ¿no? Por lo menos las noticias de sucesos cada día son como que más fuertes y como más largo el espacio, ¿no? De noticias de sucesos. De cositas que suceden aquí y allá, ¿sí? Es correcto. Pero cuando uno viene de Caracas, o sea, el nivel es... Claro. Ya en esa época era la inseguridad de dónde dejas el carro, incluso que fuese un estacionamiento privado, no sabías si te iban a sacar el radio. Acuérdense todo lo que nosotros pasamos. Empezábamos porque hasta el radio había que sacarlo, ese tipo de cosas. El kitipón. Sí, fuimos pasando yo recuerdo ya mediados de los años 80, yo estudiaba ballet en Parque Central y salía de noche. Las clases terminaban como a las 8 de la noche. Disculpen a mi perrito, por favor. Es que tiene chihuahua y tú sabes que esa mezcla ladra por cualquier cosa. Y ya en esa época, o sea, salíamos asustados. Tener que bajar al estacionamiento de Parque Central, que era privado, ojo, íbamos con el Cristo aquí, la llave, todo preparado, todo como automatizado. Voy a quitar el trancapalanca, salimos, sube la ventana, y yo te estoy hablando que eso puede haber sido año 85. Entonces, mira que en el 85, María Fernanda, estamos hablando del Travegas, el cortacorriente. Y el Travegas, el que se ponía aquí. Se pisaba escondido bajo la alfombra. Y así vivíamos. Y así fuimos, lamentándolo mucho, empeorando. Sí, es la triste realidad, sin duda. Cheo, para ti, porque en 2 minutos tenemos que ir a la pausa para identificar
Y nos quedan muchísimas cosas que hablar. Vamos a hablar de deportes, por supuesto, de la década de los 80. Vamos a hablar de nuestra época de colegio también, ¿no? Y de esos compañeros que están regados, bueno, en los 5 continentes, pienso yo. Hace poco tuvimos la oportunidad de hacer una reunión por Google Meeting, creo que fue que la hicimos, o por Zoom. Y bueno, era chistoso ver a nuestro buen amigo Alejandro de Armas piloteando un avión. Mira, tengo que trancar porque voy a despegar. Y bueno, y uno en una moto en una ciudad de Europa, otro montándose en un avión. Fue bien divertido. Y lo que comentabas tú al comienzo, Cheo, ¿no? El tema de las redes sociales y la tecnología, cómo han unido a la gente, y más en nuestro caso, ¿no? Que estamos desperdigados por el mundo a raíz de todo lo que ha venido sucediendo en el país de hace 20 años para acá. Cheo, entonces al regreso vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de otras cosas, pero me gustaría nos contaras tú algo así, como le pregunté a María Fernanda, en tu caso algo que te haya marcado muchísimo de esa década de los años 80, ¿no? Bueno, yo creo que era otra Venezuela, definitivamente. Recuerdo salíamos a un centro comercial, al CCT, porque íbamos al cine y era desaparecerte de la vida de tus padres por las horas que tú estuvieras afuera. No teníamos un celular en donde tú podrías estar llamando y reportándote cada minuto. Yo recuerdo que cuando yo iba, ya estaba un poco más joven. Recuerdo que cuando yo iba a una fiesta de noche, era como que una hora que uno llamaba como para reportarse, todo está bien, llegó en 4 horas y ya no tenías mucha libertad en ese sentido, ¿no? Y lo otro que extraño mucho definitivamente es el tema familiar, ¿no? Que es lo que creo que ahora por esta migración masiva que tú dices hemos perdido, ¿no? Yo estoy en un país donde no tengo ni un primo ni un tío, y en los años 80 recuerdo que todos los domingos íbamos a casa de mi abuela en La Pastora, éramos más de 20 y pico de primos en un mismo lugar, compartiendo con los tíos, compartiendo con los abuelos. Eso definitivamente es lo que yo creería que más extrañaría del país, ese tema familiar que perdimos, ¿no? Yo creo que muchos venezolanos lo perdimos. Yo creo que si sacáramos una estadística, yo creo que más del 80% de los venezolanos, el 90%, se debe sentir desmembrado en ese sentido, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? Básicamente es esa vida feliz que teníamos y que no lo sabíamos en ese momento que era plena, ¿no? Sí, esas parrillas en tu casa, en la mía, conseguirnos con los amigos bueno, en tu caso de primaria y bachillerato, en mi caso de primaria, y bueno, a la vuelta vamos a hablar un poco de eso. Efraín, cuando puedas, pero antes recordarles que llegamos a ustedes todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de la señal 100.7 FM para la ciudad de Orlando, en Florida. Si está fuera del área de cobertura, nos puede escuchar a través de www.macienfm.com, le dan el streaming y bueno, ahí escuchan no solo Caja Musical, sino la totalidad de nuestros programas totalmente en vivo. Nuestra tercera opción, a través de nuestro fanpage en Facebook, MacienFM, también de manera totalmente en vivo, y al regreso a partir de las 10 de la noche, el mismo día, en nuestro canal de YouTube, @Caja Musical Radio. Nos vamos a ir a esa primera pausa para identificar con nuestro auspiciante, una pausita de música, y regresamos con más de nuestros invitados de hoy. No se muevan. Estás escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de Más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. ¿Emigrando por definir tu estatus en los Estados Unidos? ¿Envuelto en accidente de tránsito con lesionados? ¿Ayuda con el seguro social o bancarrota? En Feneregal encontrarás un equipo de profesionales para tramitar tus necesidades. www.feneregal.com 407-385-6388. Feneregal, tu gente de confianza. Por miedo, confusión u otra razón, ¿todavía no te has vacunado contra el coronavirus? Las vacunas contra COVID-19 no son experimentales. Y son efectivas. Pueden evitar que te enfermes gravemente aunque contraigas el virus. La vacuna nos protege. My grandma is brave. She already got her vaccine. Para protegerte a ti, mi amor. Para ponerle fin a esta pandemia, es imprescindible que todos estemos vacunados. Es un acto de amor seguro y efectivo. No demores más. Vacúnate ya.
No lo muevas, escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. No vengan a decir que cosas imposibles, si aunque parecía increíble, te enamoraste de este servidor. Y ahora que estás aquí, la pieza que faltaba para el rompecabezas incompleto de mi corazón, contigo aquí, seré feliz, contigo seré feliz, por ti mi amor, por ti mi amor, seré mejor, contigo seré mejor. Cada noche cuando caiga el sol, yo voy a robarte con todo mi amor. Y cuando llegue el amanecer, ahí estaré para volverte a ver. Contigo bajo el sol, contigo hasta el fin, contigo para siempre, esta vez no sé. Contigo bajo el sol, contigo hasta el fin, contigo para siempre, esta vez no sé. Cada noche cuando caiga el sol, yo voy a robarte con todo mi amor. Y cuando llegue el amanecer, ahí estaré para volverte a ver. Y cada noche cuando caiga el sol, yo voy a robarte con todo mi amor. Y cuando llegue el amanecer, ahí estaré para volverte a ver. Estamos de regreso, escuchamos el nuevo tema de Cisco Hugo, Contigo, calientito. Ya el video sale en aproximadamente 2 semanas y lo tendremos también para todos ustedes. Este es el avance, digamos, de este nuevo single. Y para la segunda pausa vamos a tener un tema ahí bien nostálgico, un cover bien interesante que ubicamos por ahí en las redes sociales. Bueno, seguimos conversando. Vamos a tratar de tener también con nosotros al hermano de María Fernanda, que es un, digamos, melómano y nos puede hablar muchísimo de música, ¿no? De esa década de los 80. ¿Qué recuerdos? Les comentaba antes de irnos a la pausa el tema de las amistades que se hacen en el colegio, ¿no? Y bueno, como mi hija estudió también en el Instituto Escuela, como lo hice yo, como lo hicieron mis padres cuando estaba la vieja sede en la Florida, tenía la oportunidad de ir, ¿no? Mucho cuando iba a administración a pagar, cuando iba, bueno, me quedaba por ahí, pedía un batido y una empanada o un tequeñón, etc. Y esa vista privilegiada ahí frente al auditorio hacia las montañas, ¿no? Esa zona tan sabrosa y fresca de Caracas.
¿Qué recuerdos, ¿no? Del instituto, escuela y de esos años, ¿no? ¿Siguen por ahí conmigo? Los más bellos, los recuerdos más hermosos. Si puedo decir una anécdota personal que de repente yo no les he compartido. Yo llegué a Caracas cuando tenía 6 años y viniendo de Ciudad Guayana, que es donde yo nací, porque en ese momento, bueno, mi familia, mi padre trabajaba allá por 12 años. Así que lo primero que me impactó fue el clima. Imagínate el cambio. Mi mamá me ponía suéter, pero el amor por mi colegio fue instantáneo. Me cambió la vida. Además, yo venía de una muy mala experiencia en Puerto Ordaz porque mi hermano sí iba a un buen colegio, al Loyola, pero el otro colegio que había era de monjas y mi mamá no quiso como inscribirme y me había puesto un preescolar malísimo, que hasta me jalaron la oreja. Pero llegar al instituto escuela fue como un cambio en mi vida. Lo amé desde el primer momento, mi salón, mi maestra, mis compañeros, lo que aprendíamos cada día. Y bueno, y el amor por Caracas pues nació inmediatamente, pero yo creo que nace del amor de mi colegio, primero que nada. A lo mejor suena cursi, pero en mi caso fue así. Ustedes a lo mejor ya vivían en Caracas, pero para mí todo fue nuevo, la llegada a la ciudad, el colegio, pero creo que lo que más me ayudó fue el colegio, porque yo no me quería mudar de Puerto Ordaz. Yo lloré muchísimo. Puerto Ordaz era una ciudad ideal para criar a los chamos en esa época. Mis fines de semana eran en el Club Náutico, fines de semana yo también tenía primos que vivían allá. O sea, yo no imaginaba una vida mejor que la que teníamos en Puerto Ordaz. Yo le preguntaba a mis padres, ¿pero por qué tenemos que mudarnos a Caracas? Si aquí lo tenemos todo, somos felices. Y mi papá, bueno, me explicaba a mis 6 años que era un cambio por trabajo, etcétera. Pero a un niño le cuesta mucho dejar sus afectos. Mira, ahí tenemos a Carlos ahí. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludos. Gracias por la invitación. Bueno, buenísimo. Escuché la primera parte del programa. Interesantísimo todo este tema del 2x1 que de verdad fue bien extraño al principio, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a escuchar esos grupos o cantantes que empezaron a salir de todas partes, pero bueno, nos acostumbramos y le agarramos el gustico, ¿no? Yo quisiera, Nacho, preguntarle a Cacho, hacer la pregunta. ¿Cuántos discos tienes tú, Cacho? Oye, no los he contado, pero yo creo que pueden haber fácilmente unos 1500 discos, más o menos. Imagínate. Carlos, para ti, un músico y un disco imprescindible de esa década de los 80 por un músico venezolano. Imprescindible para mí, la misma gente. Ok. Sí. Muy bien. Bueno, todos crecimos escuchando Lluvia, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ya iba a decirte que Lluvia para mí es una canción que wow. Bueno. Y pocas veces era difícil escucharla en la radio porque no era un grupo que era comercial para nada, ¿no? Entonces a veces uno la agarraba en estas emisoras extrañas, en AM por supuesto, porque estamos hablando de época de radio AM. Y a veces cuando uno agarraba la canción, uno, bueno, tú sabes, yo le decía, mamá, no me la cambies, que no sé qué, y uno en el carro y tal. Fíjate, ahí nombraba, bueno, por supuesto, Petete, ¿no? Con esa voz inconfundible. Y un One Hit Wonder, porque en realidad es el único tema que medio pegaron, si se quiere, sí. en radio, ¿no? Una mezcla, sí, un rock and roll con blues, muy blueseados algunos temas, y ese es sin duda como un himno, ¿no? Yo no sé, Efraín, avísame por favor, nuestro director, porque yo a Carlos lo veo bien en mi monitor, pero creo que la señal de Facebook, que es la que vamos a tener luego en YouTube, creo que sale cortado. Pero no sé si puedas mover un poquito la cámara o quizás, no sé, creo que está saliendo cortado, pero sí te escuchamos perfecto y ahí te vemos un poquito más. Creo que
yo estoy transmitiendo aquí desde mi teléfono y no los puedo ver como que a todos al mismo tiempo, pero bueno. Es que necesitamos poner la cámara horizontal. Ah, por eso es. Ok. Bueno, ahí ya, pero te escuchamos perfecto mientras eso se acomoda. Hablando un poco, bueno, vamos a seguir hablando un poquito de música y luego me gustaría hablar un poquito de los deportes en esa década. Hablamos de la misma gente, y hablamos de Témpano hace ratito. Nos hemos nombrado Aditus, ¿no? Que Aditus, bueno, hablamos de esas dos etapas, ¿no? La etapa original y luego con la entrada de Pedro Castillo. Y esa sí fue una banda que sonó muchísimo, ¿no? En todas las emisoras de radio en Venezuela. Sí, Aditus, olvídate, Aditus fue la banda, la super banda de Venezuela, de todos nosotros, de esa época, del colegio, pegaron todas esas canciones a mi amplificador, bueno, ni hablar, ¿no? Tantas canciones. Luego se pusieron como un poquito fastidiosos, ¿no? Ya cuando entraron en esa etapa de Victoria y tal, ya como que no me daba mucha nota a Aditus. Pero no, Aditus por supuesto que es importantísimo. Sonaba mucho también en la radio, claro. Había una bandita por ahí que a mí me gustaba mucho, que yo no sé si ustedes la llegaron a escuchar, que era PPS. Ah, claro, Pedro Pérez, sí señor, Pedro Pérez Show. Oye, de hecho, ahí Pedro tiene mucho que ver también, porque Pedro era músico invitado y compuso muchos de los temas de esos, sobre todo los dos primeros discos. Él compuso varios, digamos, los temas más conocidos, los que más sonaron quizás. Sí. Pedro Pérez, yo conversaba con él hace unos años, más no tanto, hace unos quizás 7, 8 años, y él decía que su música en su momento no fue comprendida porque él hacía la música del futuro, decía él. Era así, correcto, totalmente, era música muy británico, ¿no? Muy británico. Muy británico, muy new wave, y que en esa época, oye, Caracas era tan maravillosa que nosotros teníamos unas influencias loquísimas, escuchaba mucho new wave, mucho post-punk, bueno, rock por supuesto, de verdad que nosotros no, ¿cómo explicar de dónde sacamos tan buen gusto de la música, no? Porque yo a veces, ahora que estoy aquí en Estados Unidos, hablo con gente de, no sé, de otros países, y no entienden muy bien el tema de la música. Siempre te hablan de los mismos grupitos, pero nosotros teníamos como un gusto exquisito por la buena música, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tenía... Sin importar el género, claro. Sí, yo cuando tenía 11, 12 años yo escuchaba Rush, por ejemplo. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Sí, bueno, porque Venezuela siempre fue esa mezcla de culturas, ¿no? Melting pot, y la música, por supuesto, era parte de eso, ¿no? Como decía Cheo al comienzo, porque Giordano, si bien pegó mucho en Venezuela y quizás en Colombia, el tema de Giordano, él compone y escribe y toca de acuerdo a sus influencias. Y sus influencias van con los Beatles, los Rolling Stones, pero también van con el son cubano, también van con la salsa, con el bolero. Entonces, evidentemente, yo tengo una anécdota personal, si me permite contarla rapidito. Yo estudiaba en Bulgaria, en Europa del Este, final de los 80, y mi prima me envía de regalo En Descomposición, de Desorden Público, excelente disco, el menos popular de Desorden quizás, el menos comercial, pero para mí uno de los más interesantes, producido y como invitado el maestro Jerry Weil, y me envía también un cassette de Giordano, y recuerdo con unas amigas francesas, unos amigos búlgaros, y pongo el cassette, en esa época cassette, y decía, bueno, pero esto, ¿qué estilo de música es? Esto es música folclórica de Venezuela. Yo, bueno, no, pero entonces uno me decía, esto es como salsa, pero a otro le sonaba otra cosa y es muy difícil, ¿no? Es algo muy venezolano, porque es la influencia de tantas culturas distintas, ¿no? Es así, yo cuando vine a estudiar aquí en los 80, finales de los 80 Estados Unidos, estuve un par de años viviendo aquí en New Jersey, por cierto, yo tenía una noviecita mexicana que yo
le puse también un cassette de Giordano que me había mandado mi mamá de Caracas. Y creo que era el último disco de Giordano en este momento donde salía Perla Negra. Jugando por mí. Exacto. Y yo se la puse a ella, tú sabes, una nota ahí romántica y tal, y ella como que no entendía muy bien. Pero hoy en día somos amigos y se acuerda y dice, mira, esta canción Perla Negra y tal, ¿no? Sí. Aclárame algo, Carlos. Yo nunca escuché PPS, pero tengo aquí una chuleta que es un libro que yo compré una vez en Esperanto, que es un libro que se llama Protagonistas musicales de los 80s. El autor es Luis Sabas, no lo conozco. Pero él dice que en los PPS hay una canción que se llama Yo Soy Así. Esa Yo Soy Así es la misma que versiona Los Amigos Invisibles. Sí, correcto. Sí, es la misma. Okay. Ah, sí, bueno, fíjate que me estoy enterando de eso. Sí. Yo solo tengo un disco de PPS, creo que ellos sacaron 2 discos. Tres. Okay, yo tengo uno, creo que es el segundo, que por cierto no lo tengo yo, lo tiene mi hermano, ¿no? Pues, ellos sacaron un disco en vivo, ya en formato CD, a principios entre el 2010 y el 2012 quizás. Pero por supuesto el único músico original ahí era Pedro Pérez, ya no está Pedro Castillo ni los integrantes originales, ¿no? Claro. Oye, ¿qué nota? Mira, no estamos dejando hablar ni a María Fernanda ni a Cheo. Y yo le quiero preguntar a Cheo, que es el beisbolero, que sé que está pendiente de la Serie Mundial, pero no, bueno, yo también, yo ahorita luego me pongo a ver el juego, pero Cheo, los 80, los gloriosos Leones, tú tienes mucho que ver eso por tu familia, por tu papá. Cuéntame alguna anécdota especial sobre, bueno, los Leones y tus vivencias con los... Y ahí también le doy a Carlos y a María Fernanda después la palabra, porque yo sé que ellos también con el béisbol venezolano tienen sus historias. No sé si fue la de María Fernanda. Y a nivel familiar estamos muy relacionados, o estuvimos en alguna época relacionados con los Leones de Caracas. Ah, imagínate. Sí, no, bueno, una experiencia muy breve para que María Fernanda y Carlos nos digan la suya. Bueno, yo de pelota, mi mamá. Pero José, recuérdanos, de repente mi hermano no sabe quién era tu papá. Sí, bueno, mi papá fue el médico de Leones del Caracas cuando los Leones jugaban home club. Es decir, cuando los Leones eran visitantes en otro estado de Venezuela, no era el médico, él era el médico a home club. Y de la experiencia, bueno, para mí súper fabuloso ver los juegos de pelota en el dugout, al lado de Andrés Galarraga, al lado de Jesús Alfaro, Baudilio Díaz, Antonio Armas. Yo me sentaba en el dugout y desde allí veía el juego y bueno, maravilloso porque también conocía cómo era el ambiente en el dugout y cómo ellos se trataban. Obviamente es muy venezolano todo, un hecho de broma todo el tiempo, otra cosa, ¿no? Wow, pero ahora sí, yo sé que María Fernanda y Carlos también tienen algo ligado con el béisbol, que una vez María Fernanda me contó, pero no me acuerdo muy bien. ¿Puedes recordar? Sí, bueno, Burusa, tú puedes... porque a mi hermana le decimos Burusa en la familia. Sí. Bueno, la tía que nos queda viva que nos podría hablar más de eso, pero la historia se remonta a mi abuelo. De La Guaira, ellos formaron uno de los primeros equipos en La Guaira. ¿Cómo se llamaban, Caché? Los Criollos, yo no recuerdo bien. No, yo tampoco recuerdo. Pero por esa misma afición a la pelota. Hubo un equipo profesional en la liga, que fue el primer campeón, de hecho, de la Liga Venezolana de Béisbol, que era Sabios de Vargas. Ellos fueron campeones los 2 primeros años, pero sí había un equipo que se llama Royal Criollos. Yo no quiero pero son previos, son más viejos todavía. Bueno, imagínate, mi abuelo, eso... Debe ser Royal Criollo. Y hay una foto incluso, y mi abuelo era bajito. Y de esa época ya sale esa afición por la pelota. Y bueno, la historia es que mi tía abuela se enamora de quien fue su esposo y luego dueño del equipo del Caracas, que él lo que era comentarista de deportes en radio. No sé si él era también oriundo de La Guaira o probablemente era de Caracas,
pero no sé cómo nace eso, se enamora de él y con el tiempo, él era, el equipo de Caracas eran 2 familias. Correcto. Era una de las familias que eran en dueño. Entonces, ese amor por la pelota de mi mamá viene de su papá. Ah, ok. ¿Y de qué equipo eres, María Fernanda? De los Leones, ya lo dijo. Me escuché. Yo soy minoría, yo me voy. Y aunque ellos eran de La Guaira, no, ellos siempre fueron, por supuesto, por esa historia del Caracas. ¿Qué puedes aportar tú de eso? ¿Qué te recuerdas de lo que nos contaba mi mamá? Bueno, no, muchas historias. Pero hay una cosa que a mí, una anécdota particular, que fue mi primera ida al estadio universitario a ver mi primer juego de los Leones estaba jugando contra La Guaira. Me llevó mi papá. Mi papá siempre fue de La Guaira, porque mi papá es de La Guaira. Y bueno, yo era de los Leones por mi mamá. Pero mira, esa primera vez que yo entré a ese estadio, eso fue, todavía lo recuerdo, el olor a comida que había afuera de todos esos tarantines, vendiendo pinchos, vainas. Y luego cuando yo entro a aquel estadio, habíamos llegado, ya había empezado el juego y el estadio estaba full. Y oye, eso me marcó para toda la vida, ¿no? Y ganamos ese día el juego. Me acuerdo que el juego terminó con un jonrón del equipo de los Leones que dejó en el terreno a La Guaira, y eso volaron las cervezas como siempre por los aires, los vasos de cerveza nos bañaron, y mi papá me agarró por un brazo y me jaló y me dijo, vámonos de aquí porque esto es una locura, ¿no? que siempre se armaba en ese estadio. Fíjate, Carlos, que ahí comentas y bueno, todavía nos quedan 5 minutitos antes de terminar, se nos está yendo rápido la hora, pero esas anécdotas y esas cosas tan sencillas, pero tan del venezolano, ¿no? Y antes de que existiera toda esta división, todo este rencor, todo este odio que hay hoy en día, bueno, ese era ir al estadio. Yo también recuerdo mi primer juego universitario. Y bueno, sí, había echadera de broma, ¿no? Entre los caraquistas y los magallaneros, había echadera de broma entre los adecos y los copellanos, pero hasta ahí llegaba la cosa, ¿no? Luego, muy del venezolano, no, vale, yo te pago la cerveza, muy del venezolano, vente a la casa y la seguimos, y esas cosas lamentablemente, esa Venezuela que conocimos, con la que crecimos y, bueno, con la que vivimos buena parte de nuestra vida. Bueno, Cheo y yo, a diferencia de María Fernanda, tenemos muy poco tiempo, bueno, yo casi 6 años, creo que Cheo más o menos también, 1 año más quizás, desde que nos fuimos, ¿no? Pero esas cosas que tan sencillas, tan bonitas, tan del venezolano que se han ido perdiendo, ¿no? Sí, esa Venezuela de verdad que bueno, que la vamos a extrañar siempre. Soñamos con que vuelva. A veces pareciera difícil, ¿no? Que ese país sane, no solamente a nivel económico, sino a nivel social. Social, exacto, porque ahí como que todo se dañó, todo se rompió, y bueno, y esperemos que algún día podamos hacer eso, reunirnos nuevamente, que si los magallaneros con los caraquistas, los adecos con los copellanos, y tomar y jugar dominó, siempre aquella famosa partida de dominó que tú veías a Caldera con no sé con qué otro adeco, y bueno. Hay un poco. Bueno, sí, volver a ser ese país de hermanos que en algún momento fuimos. No era perfecto, pero indudablemente era una luz, ¿no? En América del Sur, al menos. Y esperamos que vuelva a ser así, para que no todas las reuniones, Cheo, como lo hicimos hace poco con nuestros compañeros del Instituto de Escuelas, sean vía Zoom o vía Google Meeting, sino que las podamos hacer en una parrilla en tu casa o en la mía y con vista al Ávila, preferible. Ojalá. Amén. Y con ese clima tan sabroso que hay por allá. Yo lo que digo, Nacho, que bueno, que eso lo construimos. Fíjate que nosotros
después de tantos años seguimos manteniendo nuestra venezolanidad porque seguimos siendo cercanos, seguimos hablando. Con Carlos yo nunca había hablado y lo siento porque se lo conociera de hace 1000 años, entonces eso es lo que definitivamente nos diferencia a nosotros. Sí, el sueño es el mismo, el sueño es algún día estar en Venezuela, en Margarita, haciendo algo juntos, escuchando música y hablando más de 1 hora de lo que hablamos hoy, ¿no? Claro que sí. Y con un roncito en mano. Algo así. Y no dejar perderlo. No importa que estemos fuera. Hablar de esto, recordar las cosas, tener orgullo de lo que son, todavía hablar de Caracas. Y yo, como saben, estoy casada con dominicano y es a lo mejor un buen ejemplo que puedo llevar de ellos, que por situación económica ellos tienen mucho más años que nosotros, teniendo que salir de su país a buscar un mejor futuro para su familia en muchos países del mundo, pero ellos no olvidan su tierra. Mi esposo es de su equipo de pelota, o sea, lo que quiero decir es que no está muerto. Eso tenemos que mantenerlo vivo donde estemos. O sea, Venezuela nosotros es nuestro trabajo. Que esos recuerdos no mueran, que todo mantenerlo. Perfecto. Es así, coincido con María Fernanda y para despedirnos creo que es mejor. Quiero decir que no irnos significa que lo vamos a olvidar todo, que todo está por perdido. No puede ser así. Claro que sí. Yo, por un lado, quiero agradecerles a los tres haber compartido conmigo esta hora. Se nos fue rápido. De hecho, hicimos una sola pausa de música porque estaba muy entretenido y no quise interrumpir. Quiero, por eso, agradecerles haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que sea la primera de varias. Por ahí tenemos también en cola a nuestro amigo piloto Alejandro de Armas y por ahí a María Eugenia también, que quería estar con nosotros. La tendremos próximamente y sería divertido. De repente tenemos un día Alejandro desde una cabina, ¿no? Antes de despegar. Muchísimas gracias a los tres nuevamente. Nos quedamos cortos, espero, bueno, y ya con Carlos más adelante también podemos organizar una tertulia. Y bueno, yo no tengo 1000 y tantos, pero sí tengo cercano a 800 LPs ahí. Podemos compartir. Eso es respetable. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los que se conectaron a través de nuestra página web oficial www.cnfm.com. También los que nos escucharon en la ciudad de Orlando a través del 100.7 FM. Y a los que nos van a ver en diferido en un ratito a través de nuestro canal de YouTube, @Caja Musical Radio. De mi parte, feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, Efraín, como siempre, con la dirección técnica. Y feliz noche de brujas. Celebren, que les den muchos dulces este fin de semana. Y bueno, el lunes a volver al gimnasio y a hacer dieta. Cuídense mucho y salud. Será hasta el día lunes, si Dios quiere. Bye, bye. Initialize sequence now. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _ y nuestra página de Facebook +100FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más.